Esta semana en el taller PSU de lenguaje tercero medio, clase 27 de agosto, semana 21, tenemos como objetivo el leer comprensivamente textos literarios y no literarios aplicando las estrategias que hemos desarrollado en las clases PSU. Si ustedes recuerdan, hemos trabajado 10 estrategias distintas. La primera estrategia que vamos a recordar esta semana es idea principal, síntesis, tema central o contenido fundamental, además de lo que es intención o propósito comunicativo y el tono o perspectiva dominante del emisor. Y para comenzar, debemos tener claro qué es la lectura. En sí, desde una perspectiva interactiva, de interactuar, ¿cierto?, de relación con el otro, se asume que leer es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión intervienen tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector y sus expectativas y sus conocimientos previos. Para leer necesitamos simultáneamente manejar con soltura las habilidades de decodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias previas. Necesitamos implicarnos en un proceso de predicción e inferencia continua que se apoye en la información que aporta el texto y en nuestro propio bagaje cultural y en un proceso que permita encontrar evidencia o rechazar las predicciones o inferencias de que se habla. Así, leer, ¿cierto?, no solo significa unir letras dentro de un texto o de un fragmento, implica decodificar el mensaje, mezclarlo con nuestros conocimientos previos, mezclarlo con nuestros objetivos, con los requisitos que necesita el texto, ¿cierto?, con estrategias de comprensión, y lo que resulte de todo esto es la lectura en sí. Existe un procedimiento para la lectura comprensiva que trabajamos no hace muchas semanas atrás, que consta de 11 pasos. El primer paso es leer el texto o fragmento de principio a fin para captar lo que quiere transmitir el emisor, es decir, determinar el plano del contenido. La primera lectura es vital, nos permite entrar en contacto con el tema de que se habla y la intención comunicativa para que escribe lo que escribe el emisor. Hablamos de texto cuando este, ¿cierto?, posee varios párrafos, generalmente numerados, con una estructura de introducción, desarrollo y conclusión, y en donde cada párrafo tiene una idea principal. Vamos a hablar de fragmento cuando este generalmente posee un párrafo y por ende solo una idea principal. El siguiente punto es distinguir el tipo de texto o su secuencia discursiva, la forma. Identificar la estructura textual nos permite saber desde dónde y cómo comprender lo leído. Por ejemplo, no es lo mismo leer un texto argumentativo que uno expositivo. Comprender y memorizar las ideas expuestas con mayor facilidad. ¿Cómo facilitamos esto? A través, ¿cierto?, de conocer y aplicar lo que son las tipologías o secuencias discursivas. Tenemos 4 secuencias o 4 tipologías básicas. La descriptiva, el propósito es entregar una información concreta acerca de cómo es un objeto, una experiencia, un lugar o una persona. La secuencia narrativa es un relato secuencial de hechos. Los elementos son acción, ambiente y personaje. Pueden ser literarios como novelas, cuentos, fábulas, y no literarios, noticias, biografías, memorias, crónicas. Además tenemos la secuencia expositiva. Son aquellos que informan de manera objetiva un hecho y su finalidad es que el receptor adquiera conocimiento. Y tenemos la secuencia o tipología argumentativa. El objetivo es convencer racionalmente o persuadir afectivamente para que el receptor adhiera el punto de vista del emisor a través de la defensa de una tesis. El punto 3 es identificar la idea principal del texto o fragmento a través de la pregunta ¿de qué se habla?
o de qué me habla el texto. Para determinar la idea principal, ¿qué debemos hacer? Precisar el sujeto temático o columna vertebral del texto utilizando la pregunta ¿de qué se habla? Aplicar las macro reglas textuales que vamos a revisar en las próximas diapositivas, recordar porque ya la hemos trabajado antes, y seleccionar la idea aglutinadora que permite establecer una relación jerárquica entre todas las ideas del texto o fragmento. Esto es, organizar las ideas de acuerdo a niveles de importancia, suprimiendo la información redundante y seleccionando la más importante. El siguiente nivel es subrayar información relevante y frase importante. La información relevante tiene que ver con palabras o conceptos que se repiten a lo largo del texto o fragmento. La información relevante y la frase importante están directamente relacionadas con la idea principal. Por lo tanto, la determino con la pregunta ¿de qué se habla? La frase importante se encuentra en forma explícita o textual en el texto o fragmento y una estrategia adecuada es subrayarla. Plantearse preguntas acerca del fragmento o texto. Las preguntas pueden ser directas, aquellas cuya respuesta aparece explícita en el texto, o indirectas, que pueden ser contestadas mediante una elaboración personal. Concluida la lectura del texto o del fragmento, hazte preguntas en relación al contenido de lo leído. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Etcétera. Las preguntas te asegurarán una correcta comprensión y asimilación de lo leído. Se trata de preguntas que relacionan una parte del texto con otra, o sea, de párrafos con otros párrafos. Algunas preguntas válidas, cierto, y buenas en cuanto a este propósito son establecer comparaciones, semejanzas, diferencias, contraste de información, la intención o la finalidad comunicativa, lo que refleja las estructuras o la forma en que el emisor organizó las ideas al interior del texto. El punto 6 es establecer relaciones y conexiones entre los distintos párrafos del texto, lo que llamamos lectura en red. ¿Por qué es importante? Porque lee los párrafos interrelacionadamente se llega a comprender el texto en su totalidad y no a partir de ideas sueltas sin ninguna cohesión. Para ello, es importante reparar en el uso de conectores que utiliza el emisor como una forma de relacionar los distintos párrafos en un texto. ¿Qué tipos de organización pueden existir? Deductiva, que organiza las ideas de lo más general a lo más particular. La inductiva, que es lo contrario, ¿cierto? Que va de lo particular a lo general. Causa-consecuencia, problema-solución, enumeración descriptiva, secuencia temporal o comparación o contraste. El punto 7 es ser capaz de establecer inferencias, hipótesis, predicciones acerca de lo leído, generar a partir de los indicios del texto ideas o conceptos tentativos que se irán comprobando a lo largo de la lectura. La lectura es un proceso que requiere ir construyendo progresivamente el significado de lo leído. Hay textos que presentan más lagunas o vacíos que otros. Por lo tanto, a partir de tus conocimientos previos debe ir completando o rellenando esa información. Tal mecanismo se lleva a cabo, son las inferencias. La economía del lenguaje obliga a escribir bajo el supuesto de que el lector será capaz de entender muchas cosas que se sobreentienden. Ser capaz de relacionar el contenido del texto con tus conocimientos previos acerca del tema, activar lo que sabes antes de comenzar a leer y durante la lectura, tratando de integrar este conocimiento con lo que dice el emisor, significa que has ido progresando en tu comprensión de textos. El punto 8, visualizar en un esquema, dibujo, mapa conceptual las ideas del texto o del fragmento. Hay muchas investigaciones, muchos textos que señalan que una persona que es capaz de esquematizar, de clasificar, procesar, organizar y priorizar la información, ayuda, ¿cierto?, a mejorar su comprensión. Punto 9. Clasifica los encabezados de las preguntas en 3 niveles, de acuerdo, ¿cierto?, a las habilidades que mide. El primer nivel, el más básico, es extraer información explícita, literal, textual, es decir, denotativa, información que está ahí en el texto, que no necesitamos inferir.
¿Qué habilidades van a ser requeridas? El comprender, analizar, el identificar y el caracterizar. El segundo nivel es de extraer información implícita, no literal, no textual, es decir, en el nivel de la connotación. ¿Qué habilidades son requeridas? Inferir local y globalmente, el sintetizar local y globalmente, el analizar e interpretar y el analizar sintetizar. Y el tercer nivel es de evaluar información explícita e implícita. Habilidades que son requeridas: interpretar, transformar y el evaluar. El punto 10 es leer llevando a cabo un monitoreo cognitivo. ¿En qué consiste? En la capacidad para guiar, revisar, evaluar y controlar el proceso del pensamiento. Debes, como lector, ser capaz de controlar y ser consciente del camino que sigue tu propio conocimiento al momento de desarrollar una tarea. Así, por ejemplo, cuestionarte: ¿qué me está pidiendo? La pregunta: ¿qué me están pidiendo que haga? ¿Cómo lo voy a resolver? Y cómo me resultó, son fundamentales para supervisar tus avances como lector. Y el último punto es evaluar la intención comunicativa del emisor y el tono utilizado. Una de las habilidades más complejas en la comprensión de texto es el evaluar. Se define como la capacidad para estimar juicios valorativos con respecto a lo que lee, a lo que se lee. Consiste básicamente en meterse en la cabeza del emisor del texto o fragmento y comprender con qué intención escribe lo que escribe, o sea, la intención comunicativa. Por lo tanto, esto hace referencia a identificar el propósito del autor, su intencionalidad y el tono empleado. ¿Cuáles son los tonos más comunes? El crítico, el científico, sarcástico, conciliador, displicente, escéptico. Vamos a volver a explicar, ¿cierto?, en las próximas diapositivas los tonos. Dentro del esquema de la lectura hablamos de las macro reglas textuales y recuerdan que Van Dijk, para todo lo que es el proceso de comprensión de un texto y para lograr extraer lo que es el tema central, propuso 4 métodos en el fondo. Es un mismo método pero separado en 4. Lo primero que debemos hacer es suprimir u omitir. ¿Qué vamos a suprimir o omitir? La información accidental, la irrelevante, la redundante, los detalles, ejemplos, repeticiones, toda aquella información que sea innecesaria para la construcción global del significado del texto. Luego viene la selección. En la selección, ¿cierto?, es el proceso contrario y aquí seleccionamos toda la información relevante dentro del sentido global del texto y constituye, ¿cierto?, lo opuesto que hemos hecho en el punto anterior. La generalización nos proporciona criterios para reemplazar con varios enunciados, perdón, por una generalización. Consiste, ¿cierto?, en reemplazar varios enunciados por una generalización simple. Es decir, reunir información esencial en una categoría o mediante la combinación o integración, el empleo de categorías agrupadoras. A partir, ¿cierto?, de las características particulares de objetos, lugares y personas, se extrae algo en común y se categoriza, se generaliza. Y la integración o construcción se funde en dos conceptos constitutivos. El concepto que resume la secuencia no necesariamente puede estar presente en el texto. ¿Por qué? Este elemento constitutivo va a formar parte de nuestro conocimiento de mundo. El siguiente punto es la intención o propósito comunicativo. Y en sí, la intención comunicativa es el propósito, la meta o finalidad que quiere conseguir,
por medio de su discurso el emisor de un texto o fragmento. Este propósito va a variar de acuerdo al tema, a los objetivos y puede ser informar, argumentar, instruir, persuadir, etc. ¿Cómo sé cierto cuál es el propósito? Debo preguntarme, cuestionar qué pretende el emisor con su discurso. Hay una serie de elementos que me permiten identificar la intencionalidad o el propósito comunicativo. Lo primero es identificar el lenguaje que usa el emisor, si es objetivo basado en hechos o subjetivo basado en opiniones. La presencia o no de juicios valorativos con respecto a lo sostenido por el emisor. Identificar la tesis o hipótesis central. El empleo que se da a las palabras connotativas. Es fundamental porque de acuerdo con el lenguaje que el autor utilice, también se podrá evaluar su posición que se refleja en el texto, desde dónde y desde qué postura escribe. Y distinguir el tono de un autor en un texto permite identificar los sentimientos del autor con respecto al tema que trate. Así, por ejemplo, frente a un texto en tono humorístico, se podrá comprender que los sentimientos del autor respecto al tema que trata serán optimistas o sarcásticos, lo cual aclarará la posición del autor de acuerdo a los temas que maneje. Dentro, cierto, de todo lo que es el propósito, intención o finalidad comunicativa del autor, hay ciertos tipos de encabezados de preguntas que van a estar enfocados o a la inferencia global o a la inferencia parcial. Si dentro de un cuestionario ustedes ven preguntas de tipo la intención comunicativa del texto es, la finalidad comunicativa del emisor es, el propósito comunicativo del fragmento es, están apuntando a una inferencia global. Por otra parte, ¿cuál es el propósito central del emisor al mencionar a Proust y a Joyce? En el párrafo 3 se menciona a Tibaldo con el propósito de, en el fragmento menciona la obra Vientos Contrarios con la intención comunicativa de, apuntan a lo que es inferencia parcial, solo una parte del texto. ¿Qué elementos en concreto me permiten identificar el tono o perspectiva desde la cual el emisor habla? Dar respuesta cierto a esto es complejo. ¿Por qué? Porque implica evaluar, y evaluar es una de las habilidades más complejas, ya que a partir de una serie de elementos presentes en el texto, la posición o punto de vista que adopta el emisor con respecto a lo escrito, hay que tomar cierto cada uno de estos elementos para poder identificar el tono. ¿Qué elementos me permiten abordar el tono perspectiva discursiva empleado por el emisor? Lo primero es identificar y reconocer el propósito comunicativo del emisor del texto o fragmento. El propósito varía de acuerdo al tema y a los objetivos. Puede ser informar, argumentar, instruir, persuadir, etc. Lo siguiente es identificar el lenguaje que usa el emisor, si es objetivo o es subjetivo. La presencia o no de juicios valorativos, apreciativos, despectivos o peyorativos, críticos, con respecto a lo sostenido por el emisor. Analizar el empleo que da la palabra connotativa es fundamental porque de acuerdo con el lenguaje que el autor utilice, también se podrá evaluar su posición que se refleja en el texto, desde dónde y desde qué postura escribe. Y reconocer el tono del emisor nos va a permitir identificar los sentimientos, ideologías, posturas y creencias del emisor con respecto al tema que trata. ¿Cuáles son los tonos más comunes utilizados dentro de textos? El irónico y el sarcástico. ¿En qué los diferenciamos? En que el primero es una burla fina, sin mala intención, y el segundo sí tiene mala intención y es una burla hiriente. El displicente es un tono indiferente, apático. El conciliador, esperanzador, crítico, reflexivo, problematizador, objetivo, subjetivo, agresivo, polémico, coloquial, escéptico, que no cree en nada, ¿cierto? El pesimista, el utópico o soñador, que predomina una visión idealizada de los hechos, el persuasivo y el disuasivo. La ironía muchas veces es empleada como un recurso para lo que es comprensión de lectura. Y en sí la ironía viene a ser
Una figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice. Si un lector, que entiende el texto irónico como tal, la ironía desaparece y le sobrevive solo un sentido literal. Consiste en una figura empleada para decir una cosa y significar otra. Con la ironía se afirma lo que no se piensa, escondiéndolo de quien no llega a entenderlo, unas veces para rehuir el castigo o reprobación, otras veces por afecto respetuoso, otras por no herir ni suscitar discusiones y las más de las ocasiones por burla y afán de superioridad. Por ejemplo, ¿cómo identifico esto? Es recurrente, ¿cierto?, dentro de los textos argumentativos y lo identificamos mediante marcas textuales como las comillas, las letras cursivas, los paréntesis, puntos suspensivos y las interlíneas. La actividad de esta semana, voy muy rápido, la actividad de esta semana es el primer ensayo, ¿cierto?, como tal, en donde vamos a tomar todas las estrategias que hemos utilizado en la asignatura de taller PSU y las vamos a unir, ¿cierto?, para trabajar en el conjunto. Estos ejercicios están en MySchool en la sección ejercicios y no van a tener un tiempo para que ustedes lo hagan ni tampoco van a tener un límite de intentos. Va a estar abierto, ¿cierto?, esta actividad para que ustedes la hagan cuantas veces quieran. El desafío de esta semana es escribir palabras que empiecen con las siguientes letras. Lo vamos a ir diciendo verbalmente. Palabras que comiencen con B, con K y con PO. Recuerden nuestro horario de clases, que es hoy jueves de 12:55 a 13:25, para que participen de la clase y aclaremos todas las dudas que pudiesen existir en relación a las estrategias, estas 3 estrategias que hemos vuelto a explicar, a retomar en esta semana. Recuerden que las demás estrategias las vamos a trabajar la semana siguiente. Nos vemos, que estén bien.